Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Dos veces elegimos gobernador o intendente, los de afuera son de palo. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Volví a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís. Y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Hola, queremos anunciarles con Diego Santilli nuestra candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie, la pindonga, el cuchuflito. Que viene la venganza si ganan ellos, no tengan dudas. ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuál es la presión impositiva? ¿Cuáles son las tarifas? Porque justamente por eso se llaman precios relativos. 47,01 para el Frente de Todos, 32,66 Juntos por el Cambio. Reconociendo que hemos tenido una mala elección, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. La Argentina escuchó el mensaje, un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Laboratorio Electoral, programa número 3 en otra Argentina, sin lugar a dudas, esta Argentina tan cambiante día a día. Hace una semana hacíamos un programa totalmente distinto, mucho ha pasado, que han visto ustedes resumido en este video. Hoy las consecuencias de todo aquello que empezó el 9 de mayo con la presentación del libro de Cristina G en La Rural, y terminaba este domingo con el resultado de la elección que dejaba al Frente de Todos muy por arriba del gobierno nacional, del oficialismo. Eduardo Paladini, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Impresionante, 3 meses en 3 minutos. Y este es el primer programa después de la elección. Pasaron solo 6 días. Yo me siento más viejo, a usted la ve igual. Sí, vos decís. Pero impresionante. Igual, pero devaluada. Te voy a decir, entre un 20 y 20 y pico % devaluada respecto a lo que fue el programa de la semana pasada. Voy a presentar a nuestra mesa y a nuestros compañeros, obviamente, como cada sábado. Arranco por Martín Weintraub, publicista, ha trabajado muchísimo en la época de Alfonsín. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, acá me alegro estamos. mucho. Aquí estamos también Sí, para revisar un poquito todo lo que ha ocurrido. Jaime Rosenberg, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Una semana muy complicada en la Casa Rosada, con estados de ánimo ciclotímicos, podemos decir, muy abajo y, bueno, terminó la semana un poquito más arriba, podemos decir. Bueno, vamos a ver qué podemos ir descifrando juntos. Fernando Chino Navarro, coordinador de la campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y saludo por supuesto a Sergio Doval, encuestador, analista. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Voy a saludar inmediatamente a Brenda Struminger. Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nuria? Bien. Acá vamos a hablar un poco del tema de la Big Data y el uso de la Big Data en la campaña, sobre todo del oficialismo, y qué pasó que finalmente, bueno, los resultados no fueron los esperados después de mucha segmentación, de mucha teledirección de mensajes y de análisis de datos. Bien, en un ratito vamos a estar desarrollando. Mientras tanto, saluda a Diego Corbalán. Hola, Diego, buenas noches. ¿Cómo va, Nuria? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a meternos
en algo que tiene que ver fundamentalmente con el análisis de lo que pasó en la PASO en las redes sociales, pero también vamos a analizar esta semana post-PASO, Nuria, porque pasó de todo, la militancia sigue activa. Hay un grupo militante que se echó para atrás decididamente, todos deben sospechar cuál es, lo vamos a contar, pero hay otro grupo militante que está muy entusiasmado todavía y muy activo, especialmente en Twitter, con muchas etiquetas, mucho diálogo que lo vamos a estar analizando. Muy bien, mientras tanto vamos a meternos de lleno en el primero de nuestros temas, Eduardo. A ver, queremos saber qué falló en los cálculos, si es posible o no que se dé vuelta una elección que tuvo un resultado tan abrumante, un resultado que nadie contemplaba, ¿no? Un resultado inesperado, 49,19% sacó Alberto Fernández de votos afirmativos contra 33,12%. Habíamos dicho, el último programa, teníamos la lista de las encuestadoras, el promedio daba solo 4 puntos, la que más había pronosticado 9 y algunas incluso que daban ganador a Macri. Vamos a estar analizando, ¿se puede dar vuelta a la elección? ¿Puede haber un balotaje? ¿Qué pasa si vota la misma cantidad de gente? ¿Y qué pasa si votan 2 millones de personas más, como ocurrió en la primera vuelta del 2015? Bien, en un ratito nos vamos a meter con esto para ir revisando de acuerdo a las placas. Si nos metemos en justamente como se llama nuestro programa, en el laboratorio, en el detalle finito, ¿cuánta gente más tendría que votar para hacer alguna modificación real? Nos metemos en la cantidad de votos positivos que hubo. ¿Qué habría que, digamos, qué detalles se tendrían que dar? Bueno, si se mantiene la misma cantidad de votos, Alberto Fernández tendría que bajar a un 44,99%. Le recordamos a la gente, para ganar en primera vuelta, el candidato tiene que llegar a 45 puntos o sacar 40 más 10 de diferencia. Para que Alberto caiga de 49,19 a 44,99, no llegar al 45, tendría que perder 1 millón de votos. Sería casi inédito en entre 2 elecciones que un candidato pierda eso, y Macri en paralelo, para subir al 35 y que no haya una diferencia mayor a 10 puntos, tendría que subir 450.000 votos. Imagínate ese movimiento paralelo, unos bajando 1 millón y el otro subiendo 450.000, pero además preparamos una placa con la producción sobre qué ocurre si, como en 2015, se suman 2 millones más de personas a votar. En ese caso, para que Alberto no llegue al 45%, de esos 2 millones podría sumar solo hasta 80.000 votos. Nada, 80.000 de 2 millones. Pala, te invito a detenernos un poquito, invito a la mesa a participar en esto, obviamente. Tenemos, dijiste, más de 11 millones y medio de votos positivos, ¿no?, que ha obtenido Alberto Fernández, que representan en porcentaje... Fue 49,19 de afirmativo. Es el quinto, para que te des una dimensión del triunfo, fue el quinto presidenciable más votado desde la vuelta de la democracia, solo superado por Cristina en el 2011, en las 2 elecciones, solo superado por Alfonsín y solo superado, aunque después la gestión no fue de lo mejor, por De la Rúa. En este caso, para bajar de ese 49,19 con 2 millones de votantes más, solo podría sumar 80.000 votos. Y en paralelo Macri tendría que captar 1.300.000 votos sobre 2 millones de electores nuevos. Dificilísimo, casi inédito en la historia, pero acá, antes de que arranquemos el programa, Sergio Doval dijo... No es imposible. No es imposible. Esto del operativo +3 - 3 al que apuesta el gobierno, ¿no? Esto de, bueno, pero si Alberto baja 3 puntos y nosotros subimos 3, entonces tenemos posibilidades de llegar a un balotaje. ¿Es una posibilidad real o es una utopía para el gobierno? A ver, la verdad es que no, 1 más 1 ya no da 2. Queda en claro con lo que le pasó a todas las encuestas. 1 más 1 puede dar 0,4 y seguir adelante. Yo creo que hay también, más allá de la inclusión de los votantes, que justo estábamos hablando antes que comience el programa, nosotros estamos viendo que puede haber una mayor participación, o sea, se puede ampliar aún más ese... En vez de 2 millones, que se sumen 3 millones de personas. 2,5 millones, 3 millones de personas. ¿Por qué no habrían, si nos ponemos
digamos, querer ser muy precisos, ¿por qué no habrían votado tanta gente en las PASO y sí votaría ahora? ¿Suele ocurrir eso? Suele ocurrir esa diferencia, esa cantidad de diferencia. En la anterior hubo 75, pasó 81, Sí. o sea, hubo casi 6 puntos de diferencia de participación, básicamente porque también tengamos en cuenta, la política como la oferta general ha menospreciado un poco un instrumento, y de hecho muchos candidatos han dicho, bajémoslo, un instrumento para dirimir una interna. La verdad que ¿qué es lo que fueron a dirimir? Fue nada, fueron en realidad a adelantar, y creo que hasta cuando uno ve el escenario que genera sobre el país, después que faltan ahora 75 días para la elección general, es bastante terrible esto, ¿no? Porque genera mucha incertidumbre. Más allá de eso, lo que también tenemos que pensar, más allá de la gente que se incluye en la elección, es qué pasa con los votantes de Gómez Centurión, qué pasa con los votantes de Espert, qué pasa con los votantes de La Baña. Entonces, ahí hay un paquete de gente que puede ir a votar al oficialismo o no. Los votantes de La Baña también pueden pasar a Alberto Fernández, o sea, tengamos en cuenta esto. Imposible no es. Perdóname, Sergio, ¿sí no es imposible o no es imposible? En términos matemáticos, en términos políticos, nada es imposible, pero me da la impresión que el pueblo ya fue contundente. Por eso las encuestas, para ser justo con los encuestadores, hubo encuestadores que sí vieron la diferencia. A mí me dijo Hugo Aime, Roberto Bachmann y Analía del Franco, 40 días antes, que ganábamos por 12, 14 puntos. Yo no les creí. No, Porque hay que reconocerle a Macri, al macrismo, y hay medios de comunicación que ayudaron, se genera un clima que te va domesticando y te va subordinando. Pero los datos lo tenían, eran encuestas presenciales y ganábamos por 12, 13, 14. O sea que no es que no hubo encuestas que no lo reconocieron. Pero, Chino, esos números no salieron a publicidad. Esos números... nosotros... Algunos de esos números... nosotros decidimos no darlos a publicidad, pero yo creo que vos que manejás el tema encuestas trascendieron. Sí, ahora vas a mostrar vos, Edu. Hugo Aime dio efectivamente 40 días antes, daba más de 2 dígitos, pero después incluso yo hablé por teléfono con él, con Analía del Franco, y Tito Bachmann fue quien hizo los boca de urna, habían bajado la diferencia. Como no sé si se dejaron llevar por una oleada que creyeron... El boca de urna dio 14 puntos. Nosotros éramos prudentes porque podíamos tener cierta duda, además un problema de prudencia, pero yendo a la pregunta, porque si no nos vamos del tema, ¿puede cambiar los números? Pueden cambiar, pero no van a cambiar. Va a perder por más Macri, porque el pueblo ya eligió. Quien determinó la derrota de Macri es aquel argentino que lo votó a Macri, le creyó honestamente sus propuestas del 2015, le ratificó como primera minoría en el 2017 y se siente engañado y defraudado. ¿Y qué pasa con los votos de Centurión, de Espert, de La Baña? Esas son todas ecuaciones que hacemos nosotros. Hay que ir a la calle. Ustedes son personas conocidas, vayan a la calle. Pregúntenle a la gente, caminen por una calle, por un barrio. La gente está, a pesar de la angustia de la devaluación, de que somos 30% más pobres, de que hay problemas concretos, cotidianos para el día a día, la gente está contenta porque ve un horizonte, ve una expectativa positiva. ¿Pero no cree en el voto bronca? ¿En el voto de gente que pudo haber estado, o estaba muy enojada con Macri por la situación real, porque le está pasando mal, por lo que sea, pero y dice... que ahora va a variar. ¿Y por qué no? Porque las medidas de Macri ratifican ese enojo. ¿Por qué lo haces ahora? O sea que ahora yo no te voté y vos me querés convencer haciendo modificaciones de todo lo que vos cuestionaste y criticaste durante 4 años. ¿Ha pasado, Edu, esto de que haya gente que de repente se manifiesta con el voto, en otras elecciones, con el voto bronca y después cambia su voto porque, bueno, en realidad era como para que no se sienta? 2013. Perdimos por 2 puntos la PASO con Sergio Massa. Tomamos medidas que nos venían reclamando, perdimos por 10. La gente no es tonta. Los pueblos nos equivocamos, sí, no somos infalibles. Pero tontos no somos, equivocarnos podemos equivocar cualquiera. ¿Cómo se encara, Chino, una campaña con semejante diferencia, con un escenario que sos amplísimamente favorito? ¿Dejás que hable el perdedor? ¿Vos vas diciendo tus cosas? No, yo no sé cómo, yo no soy especialista en campaña. Lo que creo que hay que transitar esto en términos políticos con mucha serenidad, con mucha responsabilidad. Supongamos que vos no nos votaste. No sos mi enemigo, yo tengo que tratar de construir empatía con vos y aunque vuelvas a votar a Macri, terminada la elección, vos y yo tenemos que reconstruir la Argentina. Lo que me parece que hay una nueva era, un nuevo tiempo. Alberto Fernández y todos los argentinos, votemos a quien votemos, tenemos la oportunidad de no considerarnos enemigos. Ahí hay una autocrítica de lo que fue la grieta, pero que de algún punto pero incluso... Sí, pero esto viene... Yo me crié en una casa política en los 60, en los 70, en los 80. Este debate siempre fue así. Siempre hubo peronismo, antiperonismo, radicales, antirradicales. Pero
aprendamos del mundo. Estamos en el 2020 y estamos viviendo discutiendo cuestiones que ya están resueltas. Ahora, ¿no podemos discutir cómo resolver la pobreza? ¿Cómo poner la educación en el siglo XXI? ¿Cómo somos una Argentina que privilegia el mercado interno, el consumo, pero a su vez nos insertamos en el mundo? ¿Cómo articulamos campo e industria? Me parece que son debates pendientes que lo podemos hacer apasionadamente, discutiendo, pero para buscar la solución, no para que no se resuelva y los argentinos cada vez estén peor. Weintraub, ¿la campaña falló, la campaña del oficialismo? Yo creo que no fue un problema de campaña, lo que falló es la economía. James Carville en la campaña de Clinton inmortalizó una frase que decía, es la economía estúpido. Y acá fue la economía, o sea, no hay un solo indicador económico que haya funcionado bien. Entonces es muy difícil hacer una campaña en ese contexto. Yo creo que fue más un problema de gestión que un problema de campaña. La campaña puede haber tenido déficits, pero me parece que la gente toma decisiones y me parece que está muy bien. O sea, habla de un electorado sano que reaccione a no cuestiones marketineras, sino a cuestiones de fondo. Ahora, digamos, lo que pase en estos meses que faltan hasta las elecciones de octubre, pongo la lupa nuevamente sobre el oficialismo porque es el que falló en todos sus cálculos. Durán Barba está en Ecuador, pero se supone que va a volver. ¿Hay alguna opción de movimiento en la campaña que pueda hacer que varíe más allá de las medidas que se puedan tomar? Mirá, hay dos candidatos que tienen dos realidades distintas. En términos futboleros te diría, Alberto tiene que esperar que los minutos pasen, tocar hacia los costados, tratar de que no haya... Tener la pelota. Tener la pelota, tratar de que no haya lío, ¿no? Y lo está haciendo bien. Y claro, y él lo está haciendo bien. La situación de Macri es la del técnico que va perdiendo, faltan 10 y saca un defensor, mete un delantero y esa la carga Barracas, porque vos tenés que ir a buscar el partido porque lo tenés perdido. Entonces, en ese contexto, digamos, hay decisiones más racionales, hablarle, por un lado, a los votantes que no lo acompañaron, tratar de lograr que más gente vaya a votar, tratar de... Hay un electorado que estoy seguro tiene Alberto, que es volátil. Decidió en el último minuto, en el rumbo al cuarto oscuro, qué sé yo. Ese votante quizás se lo pueda convencer. Puso en marcha una serie de medidas económicas para tratar de cambiar el clima, pero como difícil es difícil. Ahora, nadie ganó un partido antes de jugarlo. El partido hay que jugarlo. Jaime, ¿qué clima se vivió esta semana estando adentro? Porque algo es lo que vimos nosotros de afuera, hablando por teléfono, lo que fuera, pero estando ahí. Porque la semana anterior hablábamos de que quería mostrarse como que estaba todo bien, pasaba por la sala de periodistas. Estando en la Rosada. Sí, mira, me parece que hubo, como decíamos al principio, hubo dos estados de ánimo absolutamente contrapuestos. El primero fue, domingo a la noche, lunes y martes, te diría que, depresión, el golpe... fue muy fuerte, fue muy duro, no se lo esperaba. Como decían acá, las encuestas, las mismas encuestas de Durán Barba daban 3 puntos arriba la noche anterior. Y Macri, de hecho, se sintió bastante engañado, podemos decir, para decir una palabra suave, por lo que le venían diciendo en las últimas semanas. Así que te diría que hubo un cambio de clima. Y a partir de miércoles, jueves, con la reunión de gabinete ampliado, me parece que hubo como ya preocuparse por la interna, digamos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno, más allá de salir a buscar los votos que le faltan, es tener la interna cohesionada. Porque hay muchos que también ya están viendo la tentación de decir, bueno, pero ¿y si me empiezo a acomodar, lo empiezo a llamar? Hubo varios que llamaron a Alberto. Están afilando la garrocha. Claro. Exacto. Entonces, me da la impresión que primero lo que tiene que hacer, y lo que hizo el presidente el jueves con el gabinete ampliado, fue decir, muchachos, no que estamos todos acá, ¿no? Para ir para adelante todos juntos. Porque me parece lo básico. A partir de ahí, hay otro punto interesante que es la fiscalización. Hubo muchas quejas de que de alguna manera se hizo la plancha internamente en el conurbano, sobre todo. Entonces, quieren ajustar por ahí para ver si esos 2, 3 puntos que por ahí se le fueron por descuidos o por falta de control puedan volver. No son 15 puntos, son 2, 3 puntos. Bueno, pero un puntito de acá, un puntito de allá, todo suma. Edu, vos nos habías preparado el nivel de error y acierto
más error que acierto que tuvieron los encuestadores durante este tiempo. Sí, el último programa, lo que habíamos contado, teníamos un sobre con los últimos pronósticos. Por supuesto, no los comentamos porque se estaba dentro de la veda de la difusión de sondeos, pero tenemos 11 encuestas que también la producción preparó en una placa. El que más cerca estuvo de los que nos acercaron los datos, y nosotros lo pudimos confirmar que tenían esos datos, fue Gustavo Córdoba y Asociados, que le dio solo. Respecto a otros parece mucho más. 9,3 puntos de diferencia. Le erró apenas por 6 puntos. En el otro polo, Elipsis, la encuestadora que dijo que Macri ganaba por 1 punto, y acá sí abro el debate a la mesa porque fue la encuesta que se conoció el viernes que provocó una reacción positiva en los mercados y que varios se entusiasmaron con que podría ganar Macri. Respecto a lo que comentaba muy bien el Chino hace un ratito, hace 40 días Aime difundió una encuesta de que le daba más de 2 dígitos de diferencia a Alberto, pero después hablé por teléfono tanto con Aime como con Analía del Franco y los dos lo tenían entre por lo menos 6 y 7 puntos. Es decir, me dijeron por lo menos, podía ser mayor, pero tampoco se tenía esa idea de que podía ser tan amplio. Ahora, cuando veíamos la de Gustavo Córdoba, nos parecía, y no llegaba al 10 de diferencia que le daba, nos parecía como que era imposible, ¿no? 10 puntos era demasiado. Ahora, la que se difundió en los mercados y provocó esa reacción positiva previa a las elecciones también nos parecía rarísima. Sí, provocó la reacción de los mercados y provocó una interna dentro de la propia encuestadora entre 2 personas que trabajan para Elipsis. Uno no estaba de acuerdo en publicarlo, el otro sí. Bueno, esa interna sigue y parece que uno de los 2 se va de la encuestadora. ¿Ustedes con esa encuesta, cuando la vieron, la de Elipsis, que daba una diferencia de -1? Yo estaba seguro que ganábamos. Mi duda era por cuánto. Creo que nadie con seriedad podía... Lo dijo Martín con mucha claridad recién. Con una situación económica, no hay que hablar de la campaña. Macri hizo todo mal. Porque prometió trabajo, prometió bajar la inflación, prometió toda una serie de cuestiones. Y hubo gente que le creyó. Hubo muchos que votaron porque no la soportaban a Cristina, no nos soportaban a nosotros, entonces votaron a Macri para que nos vayamos. Pero hubo otra gente que le creyó. Y le ratificó 2 años después la confianza. Hicieron todo mal y además te explicaban... Vos fíjate que no hablaban de economía, te hablaban de valores, de la corrupción, del pasado. Y cuando vos estás en una situación clase media, no llegás a fin de mes, barrio humilde, comés una vez por día en un comedor, cierra tu fábrica, tenés un comercio, no sabés cómo reponer la mercadería, te ofende. Nadie quería hablar, no se quiso hablar mucho de economía, ni el oficialismo. Yo creo que el gran acierto de Alberto fue cuando habló de las LELIC. Ahí entramos en el partido y ahí se empezó a ver en la... Ahí sí empecé a dudar de la diferencia a favor de los datos de nuestros encuestadores, porque la gente en la calle tenía otra actitud. Sí, pero ese tema lo introdujo Alberto. Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, tampoco quería hablar demasiado de economía. No, si algo le cuestionaban a Kicillof es que hablaba de economía y no como candidato a gobernador. No, ese siempre habló de economía. Él prefería hablar como candidato a gobernador. Sí, no, pero hay si releemos la crítica amiga y los que disienten con Kicillof, era que hablaba de economía y no como candidato a gobernador. Sí, además estuvo muchísimo en la calle, cosa que el gobierno no pudo hacer, precisamente por esta situación económica. Tuvo que hacer una campaña vía redes sociales, vía WhatsApp, vía grupos de WhatsApp, porque realmente no podía salir a la calle, porque lo primero que le iban a preguntar, obviamente, era por la situación económica. Acá hablamos de errores de encuestas y tenemos un especialista. ¿Por qué le erraron tanto y vos mismo no quisiste publicar por estas dudas que te generaban las mediciones? Fuiste prudente. No, lo hablé, Edu me escribió, siempre hablamos. La verdad, en principio voy a decir algo que digo mucho, que es, para mí es casi, y esto lo vengo diciendo hace 2 años, es irresponsable empezar a publicar un mes antes encuestas. Digo, comprémonos un Lexotanil, esperemos los resultados, porque es más barato, es más fácil, nos evitamos problemas. ¿Por qué? Cada vez más la gente decide, y justo publiqué una editorial hace más de un mes diciendo los números que vemos no sirven para nada. Y van a estar muy lejos de lo que está escrito, por lo menos tengo eso para salvarme. La gente, hay un 30% que decide en la semana y en el cuarto oscuro. O sea, cuarto oscuro 15%, todavía no me di eso ahora, y después en la semana otro 15%. Con lo cual, vos ya estás preguntándole, es como decirle a una persona, ¿para dónde está el kiosco? Y son 2 cuadras para allá y para allá.
¿Y estás seguro? Hay ya un 70% que no tiene idea y te tiró eso. Y dentro de la gente que te dice, si estás seguro, le preguntás, vas a votar a tal, ¿estás seguro? A veces hay número de 50%, con lo cual estás manejándote en un error demencial. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época donde, como dijo el chino, las discusiones eran peronismo-radicalismo. Y yo voto al peronismo, no sé quién es, pero en casa se vota. Ya no existe más. El año pasado, la prueba la tuvimos la verdad que fue un debate muy lindo, con la discusión del aborto. Los chicos convenciendo a los padres de que cambien postura. Eso te habla de una sociedad no atomizada en términos de tenemos diferencias y reconciliación. No, somos todos distintos y ya no tenemos un eje corrector. Entonces, acá tenés varios problemas. Primero, la sociedad. Segundo, los tiempos que vivimos. Tercero, la demonización. Y cuarto, las metodologías. En ese artículo que yo publiqué en su momento, hay 4 o 5 metodologías muy distintas y con muchas diferencias. Entonces, y además, en esta mesa, y preguntémosle al estudio, ¿quién responde a encuesta? O sea, yo no conozco a nadie que responda a encuesta y vivo de esto. Entonces nadie te responde y le decís, es raro, ¿viste? No, Telefónica de IBR sí. Sí, Telefónica de IBR, sí. has respondido. No, yo tengo un amigo que contesta al revés de lo que piensa. Claro, te falta de esa cosa. ¿A ustedes? Sí, cuando tenía teléfono fijo, sí, pero ¿Al ahora teléfono no tengo fijo? teléfono fijo, Bueno. me mudé y no me llaman. No, y generalmente, ¿qué hace la gente muchas veces No, cuando te cortamos, llaman a tu casa? Cortás. No, te dicen, no, Por eso hoy hay otras metodologías. La metodología web está representando mejor al mundo más, no quiero decir kirchnerista, más joven y que tiene una mirada de lucha mayor. El IBR representa mejor a Cambiemos porque hay gente más vieja. Lo que sí tenemos que ver es no culpar a los encuestadores, porque creo que todos lo han hecho en buena fe, pero creo que el mundo ha cambiado y es como estar tratando de analizar con una lupa algo que tiene que ver con un microscopio. Y creo que tenemos que ir a modelos matemáticos muy complejos, más complejos sobre los cuales estamos trabajando. Y el último dato, en la elección de Estados Unidos, sí, la persona que viene acertando desde hace 30 años los resultados electorales no hizo una encuesta. Me voy a ir con Brenda Struminger, porque estábamos supuestamente tranquilos porque todo estaba tan segmentado, Hola. Brenda. Nos quedamos por acá, ¿sí? Sí, nos quedamos por acá. Para ver qué pasó. ¿Falló el Big Data? Y es una pregunta que hay que responder, que todavía nos estamos haciendo Sí. todos, si es que falló o no. Lo cierto es que el gobierno planteó que era muy importante para esta elección el uso de Big Data, el uso de segmentación, el uso de teledireccionamiento de mensajes, de dividir a la sociedad en gráficos o mapas de calor, Sí. para luego Había decidir, cosas que estaban hechas casi a medida, se suponía, para luego ¿no? decir, claro, qué mensajes eran ideales para cada parte de la sociedad, para cada uno de estos segmentos. Ajá. Finalmente, bueno, ya conocemos todos los resultados de las elecciones y podemos decir que no se usó de la forma adecuada o no, o que ese no fue el motivo principal. Es decir, como decían recién en la mesa, que el motivo principal fue la economía de los resultados, pero muchas veces la campaña o el marketing político falla también de alguna forma. Lo que no podemos decir es que este fue el motivo principal No, claro. por el cual hubo Claro que no, pero una derrota. no aportó, digamos, se invirtió, fue novedoso, había cosas que no se habían visto, por lo menos aquí en Argentina, en materia de elecciones, nunca. Te llegaba exactamente aquello con lo que más o menos podías llegar a coincidir, ¿y eso no sirvió de nada? Bueno, por ahí parte del buen resultado que tuvo Cambiemos, digamos, la parte de los votos que se obtuvo, por ahí sí se debieron a esto y por ¿Que ahí hubiese lo sido que peor no, si no decís? no, es que no lo sabemos. Lo que dicen los expertos es que para usar Big Data no se puede usar de cualquier forma. Es decir, no es solamente obtener grandes cantidades de datos y no segmentarlos, no tenerlos adecuadamente enviados. El contenido de los mensajes es realmente muy importante. No es lo mismo mandar un mensaje a una población de cierta forma que mandarlo a otra de una forma distinta, de la misma forma que a la anterior. Es decir, que el análisis usado con una buena metodología y por ahí con una menor cantidad de datos puede llegar a tener un resultado mejor que, por ejemplo, tener muchísimos datos y tenerlos analizados de una forma menos especializada.
digamos, es como una receta que cada uno dice que puede tener, que tiene la mejor, y bueno, después se ven los resultados, ¿no? A ver, le pregunto a Jaime, le pregunto a Eduardo, ¿hubo repercusión sobre la utilización del Big Data y sobre, en definitiva, lo poco que sumó a los resultados? Sí, Nuria, la verdad es que, bueno, fue una estrategia comandada por el jefe de gabinete, Marcos Peña, y todo su equipo, que entró en discusión, ¿no? Porque la verdad es que se empezaron a cuestionar durante estos días, por lo menos, no sé si utilizar eso, sino utilizar eso como si fuera la Biblia, digamos. Sí. Que es como si fuera la verdad revelada y que a partir de eso vamos a saber lo que piensa la gente. Y vamos a llegar a los públicos, ¿no? Porque para eso se hizo, para llegar a los distintos públicos, cada uno con un mensaje propio. Bueno, evidentemente no dio resultado y ahora todo está en revisión. Lo que me dijeron hace un ratito es, estamos revisando todo. Así sea, no se sabe si estos meses, este tiempo hasta octubre se va a volver a utilizar. Yo creo que por ahí se utiliza, pero en combinación con otras cuestiones de lo que podríamos denominar la política tradicional, sí, ¿no? Que me parece que, hay que volver. Fue muy denostada, ¿no? En estos últimos años, pero me parece que de a poquito está volviendo. Bueno, pero tal vez tuvo que ver con esto que vos mencionabas hace un ratito, esta situación de que no podían salir demasiado. Exacto. De hecho, María Eugenia Vidal ganó la elección anterior timbreando, cosa que esta vez no pudo hacer, y esa parada se la copó Axel Kicillof desde enero, antes de saber que era candidato a gobernador, tocando timbre en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero quizá, Nuria, es como decía Martín, no hay Big Data que mate economía. Quizá no es que el Big Data funciona mal o esa metodología funciona mal, sino que no había manera de contrarrestar a los números económicos. Y además pensemos los movimientos que puede generar eso, y miramos la elección de Estados Unidos, son de un par de puntos, no estamos hablando de 15 puntos. Un empresario leía el otro día que decía el micromarketing es asesinado por la macro realidad. Sí. O sea, si hay hambre, y la verdad que hay un número que nadie nunca miró cuando estaba mirando esto, que cuando uno empieza a mirar con el diario del lunes somos todos geniales, ¿no? Claro, o sea, lo digo dentro de esa lógica, pero el gobierno nunca pasaba en el último tiempo de tener 35 puntos de continuidad, o sea, en el mejor momento. Y tenía, cuando le preguntas, ¿querés que continúe el gobierno, que cambie? Tenía 65 puntos, 67 puntos de gente que quería que cambie. Entonces, cuando después mirás el resultado te sorprendés, pero decís, pará, esto estaba, y como dice el chino, se veía en la calle. Sí. Creo que atentar contra la gente también en el sentido de discutir el pasado, tampoco se habló de futuro, o sea, creo que hay cosas, porque en eso Macri, el mensaje de Macri es, voy a hacer lo mismo pero más rápido. La verdad es que, como decía el chino, si tenés un porcentaje de gente que le ha dolido esto, no es un buen mensaje, ¿no? Ahora, ¿hay forma, Martín, de relanzar esto de un modo que en estos 2 meses pueda haber algún cambio? Digo, desde lo discursivo en la campaña, ¿no? Es difícil. Nosotros tenemos la experiencia este año, nos tocó trabajar en 2 campañas exitosas, una en el kirchnerismo y otra en Juntos por el Cambio. Ganamos con el gobernador Gustavo Melella en Tierra del Fuego y ganamos Corrientes con el gobernador Gustavo Valdés, que en realidad era una elección legislativa. Y en ambas nosotros sentimos que la gestión era la campaña. O sea, eso para mí es muy importante. Gustavo Melella era intendente de una ciudad de Río Grande donde vive más de la mitad de la población y había hecho una gestión realmente espectacular. Y el gobierno de Corrientes tiene también, hace muchos años que ahí gana una alianza liderada por el radicalismo. Entonces, la campaña es importante, pero lo más importante era la gestión. Lo que la gente estaba viendo, podía evaluar, no era verso, no era publicidad, era la gestión. Entonces, yo creo que ahora digamos, lo mejor que podría hacer el gobierno, además de lo discursivo, y que eso es obvio que hay que trabajarlo, es tratar de ordenar algunas variables económicas para llegar en un clima más favorable. Yo no sé si eso es posible. La verdad, no soy economista, me parece que es complicado, pero donde yo creo que el gobierno puede encontrar un camino es en eso. Y me parece que eso es lo que está intentando con estas cosas del IVA a los alimentos, etc. Difícil evaluar si va a funcionar o no. Hubo mucha discusión entre las últimas horas, de ayer a hoy, sobre si ahora que dijiste vos, Martín, lo del IVA a los alimentos, son unos 100.000 millones de pesos, ¿no?, que representan estas medidas
que anunció el gobierno nacional. Y Alberto Fernández salió a decir, bueno, pero no debería haber sido para todos. En la plataforma del Frente de Todos, ¿estaba esto que había sido propuesto por la oposición en varias oportunidades? Sí, yo antes quiero señalar qué me parece que debe ser el gobierno porque nos toca a todos nosotros. Primero, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de la oposición y los medios y todos tenemos que ser muy sensatos para que este gobierno termine razonablemente con los plazos constitucionales de su gestión. No es lo mismo que pase como en periodos anteriores. Nosotros tenemos que ayudar a Macri que se vaya bien. Se nota eso, que y no quiere pedirle al Alberto gobierno, Fernández. y tenemos que pedirle al gobierno que gobierne. La mejor forma de que mejore electoralmente es que no haga campaña electoral, es que se ocupe de los problemas. Cualquier persona que lo votó, que pueda tener una duda con Alberto, con Cristina o con nosotros, lo va a valorar al gobierno si lo ve genuinamente preocupado por el día a día de los argentinos. Estas medidas que tomaron son insuficientes, tardías y no se condicen con el discurso del gobierno. ¿Pero qué debería haber hecho? Como Porque paliativo, como paliativo, no está mal, porque en la crisis que vive la mayoría de los argentinos, un pequeño paliativo no es la solución, pero yo lo valoro, no estoy en contra. Es la emergencia, no estoy en contra, pero entendamos que es eso, un paliativo. Lo del IVA es discutible, porque una cosa es tomar esa medida en el marco de un modelo económico que impulsa el trabajo, el crecimiento, la reactivación, y otra cosa es esa medida que ni sabés cómo se va a implementar, además, con un 40% de la economía informal, en un modelo que sigue privilegiando la especulación financiera sobre el trabajo, sobre la industria, sobre el consumo. Yo lo único que pretendo de este gobierno es que sea sensato, que escuche, que entienda. El trabajador automotor en el 2015, muchos lo votaron a Macri porque querían que sacara el impuesto a las ganancias. Hoy ese trabajador automotor votó a Alberto porque quiere trabajar, porque hoy trabaja 6 horas por mes, no le importa pagar el impuesto a las ganancias. Vos tenés que leer que cambió la realidad. Si el gobierno no lee la realidad y no se anima a salir a la calle y poner la oreja, no va a acertar. Y eso es lamentable porque lo vamos a pagar todos los argentinos. Yo deseo que los argentinos, en esta crisis que es muy larga, salgamos lo mejor parados posible. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando, por un lado, cómo ha impactado toda esta semana las palabras no solo del gobierno, sino también de la oposición en las redes. Y vamos a hablar después cuánto le preocupa al kirchnerismo esto de que el gobierno termine a tiempo, ¿no? Esto que decía recién el Chino Navarro. En un ratito, quédate con nosotros. Hay más Laboratorio Electoral. Bloque de Laboratorio Electoral y nos vamos a meter ya en el funcionamiento de las redes durante estos días, no solo el día de la elección, sino durante toda la semana, Diego. Sí, es así. Bueno, esto es lo que pasó en la pospaso. En las redes sociales, obviamente, Mauricio Macri hoy tiene un protagonismo central. Paradójicamente, con lo que sucede con Alberto Fernández, hoy tenemos un fenómeno que hace que Mauricio Macri tenga un volumen de menciones que bajó, pero con una gran expectativa. Es decir, mayor cantidad de gente está pendiente de lo que hace el presidente. Sí. Y fundamentalmente con esta mención de Elisa Carrió, su socia política en Cambiemos, está marcando cuál es el pulso pospaso. Es decir, posteriormente a la derrota del oficialismo, el apoyo de Elisa Carrió a través de su cuenta de Twitter marca el ritmo de esta semana, por supuesto con todo lo que ya se analizó en la mesa en el bloque anterior. Este es un dato que marca que hoy Mauricio Macri tiene que empezar a recomponer su dinámica política a partir seguramente de esto que le está sucediendo, el apalancar su relanzamiento electoral con la fuerza de su socia política que pasó en el escenario en la derrota. A ver, digamos, ¿no? Fue, digamos, el tuit más likeado, podemos decir. Exactamente, es el que tuvo mayor cantidad de interacciones, que tuvo mayor cantidad la mención de a Macri likes, que mayor de cantidad de retweets, interacciones tuvo. La mención a Macri en la cuenta de Elisa Carrió. Bien. Este es un dato para tener en cuenta. ¿Qué Además, más? lo que tenemos que tener en cuenta también es el fenómeno de Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández viene teniendo una dinámica muy fuerte en las redes y hoy hace que, si bien la atención está puesta en el presidente de la Nación, también hay un gran interés en las redes sociales. Ahora, ¿qué pasó en las PASO? Digamos, esto es lo que nosotros y esto es la Big Data, Nuria. Esto es lo que pasó desde el 23 de junio hasta el 11 de agosto. La flecha que nos indica la cantidad de menciones. Lo que refleja es la cantidad de cuentas alcanzadas por el diálogo en redes sociales con alguno de los candidatos, en este caso con los binomios electorales. A ver. La celeste obviamente es el Frente de Todos y la amarilla
es Juntos por el Cambio. Fíjate cómo arranca la campaña. La amarilla, con la arriba. amarilla, exactamente, es decir, con un tope superando las 40 millones de cuentas alcanzadas allá por el 23 de junio. Contra 20 que tenía el Frente un de Todos. descenso que se da después de la fórmula oficialista y el quiebre, Nuria, se da el 23-24 de julio. ¿Qué pasó a partir de ese día y por qué el Frente de Todos empieza a tener un gran protagonismo en redes? Bueno, las hipótesis son varias. Lo primero que tendríamos que decir es el protagonismo de Alberto Fernández, por ejemplo, con sus cruces con los distintos periodistas. Con ¿Ahí Mercedes empezó a Milsi. ganar? Ahí empezó a ganar visibilidad. Y algo que decía el Chino Navarro se produce un poco después en esos días. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando da sus primeras definiciones económicas concretas. La visibilidad por un lado, pero además la aceptación de eso que mencionaba Alberto Fernández. Cuando habla del tema de las LELIC y las tasas. Exactamente, empieza a capitalizarlo. Todo esto, nosotros acá lo que hicimos con la gente de SAIDATA es combinar las menciones a Alberto Fernández y a Cristina, que es el gran componente en las sombras de esta elección. ¿Por qué es esto? Porque, y acá viene un poco una interpretación, ¿fue un voto Perón-Kirchnerista? ¿Por qué digo esto? Porque los propios encuestadores, y algo de esto habrán y estuvieron analizando, no lograron captar una suerte de voto fantasma, voto vergüenza, cuando todos creían que el apoyo era hacia uno u otro, Alberto Fernández o Cristina. En realidad, ¿nosotros qué hicimos? Tomamos el apoyo por duplicado. Entonces, ahí tenés el resultado. ¿Qué pasó entonces en la fórmula del oficialismo? Que perdió peso Pichetto. Y esto es lo que pasó en la pospaso, Nuria. Fíjate la centralidad del dólar. De esto, del dólar es de la palabra que más se habló. La palabra más mencionada, y después tenés el universo del kirchnerismo arriba, del Frente de Todos, sí. Y abajo tenés las etiquetas del oficialismo. Hay un peso relativo un poco más alto del Frente de Todos. Fíjate los distintos hashtags. Siempre Macri es el centro de las publicaciones. Y en el caso del oficialismo hay menciones que van un poquito más variadas. Fraude K es uno de los hashtags que apareció en la semana, que fue mucho motivo de discusión. Incluso se habló qué tanta presencia tuvo de los trolls. Sí. Hay que tener en claro que la presencia de los trolls es una realidad. Lo que me parece y podemos discutir en nuestros programas es qué peso, en qué porcentaje terminan pesando en el volumen de diálogo de las redes sociales. De todos modos, hay más presencia de hashtag del Frente de Todos que de Cambiemos. En un porcentaje no mucho mayor, pero tiene más presencia. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando venimos estamos hablando de los cambios en el gabinete. Una semana atrás teníamos una Argentina distinta. Esta estamos más devaluados, con las pasos ya realizadas, pasos a las que el gobierno primero les había bajado el precio y ahora con cambios en el gabinete de Macri. Ya venimos. Último bloque de Laboratorio Electoral. Dijimos que íbamos a estar hablando de los cambios en el gabinete. Claro, se sabía que algo iba a ocurrir este fin de semana, horas más, horas menos. Finalmente la salida de Nicolás Dujovne, el hombre fuerte del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente quien armó el acuerdo con el Fondo Monetario, a pocos días además de que supuestamente estaba viniendo una visita del FMI a la Argentina y el pedido que hace la oposición de revisar ese acuerdo. Sí, después de tener ministros de Hacienda con relativo poder, en algún momento Dujovne, por su relación con el fondo, se había convertido en una suerte de superministro. Sí. Garantía del déficit fiscal, del acuerdo con el fondo y... Si el gobierno perdió por la economía, ¿a quién vamos a echar? Claro. Al ministro de Economía. Ahora, bueno, la pregunta, discúlpame, Nuria, sí. Acá Jaime, que conoce cómo funciona muy bien el gobierno, ¿la economía es Dujovne o la economía es Macri? ¿Quién es? La economía claramente es Macri, es el tándem Macri-Peña, digamos, o por lo menos hasta esta hora lo ha sido, y lo ha sido en la ciudad y lo es en la nación. Ahora, me parece que ahí hay una colaboración de María Eugenia Vidal con, digamos, el que, según todo lo que se indica, sería su reemplazante, para darle una cara distinta al gobierno, que me parece para hacer otra cosa. O sea, como Dujovne fue la cara de lo que se hizo hasta ahora, bueno, la cara que viene es lo nuevo. Entonces, sí. Bueno, a partir de ahí, borrón y cuenta nueva, por lo menos es la intención. Bueno, Hernán Lacunza en el Ministerio de Economía de Nación. A ver, Nicolás Dujovne es el que más
enojo recibió durante esta semana, inclusive lo estuvimos comentando, Edu, dentro de la primera reunión que se hizo, le dijeron al final, insististe con el déficit fiscal. El déficit fiscal ahora se la dejamos servida a los otros. Ahora, ¿qué pasa con el acuerdo con el fondo ante una situación de esta naturaleza? Para el fondo, ¿era importante que estuviera Duhovne? Era importante, pero no era imprescindible, digamos. Lo importante me parece que es que se mantengan las políticas y sobre todo, como decía el chino recién, dando, digamos, una imagen de previsibilidad hacia adelante, ¿no? Que el que venga no haga algo demasiado distinto al que estuvo, o por lo menos que prometa que va a pagar o que va a prometer que en algún momento se va a sentar a negociar. Me parece que eso es. Lo que se pide es, más allá del nombre, es previsibilidad, ¿no? Sergio, ¿cambia algo el cambio de ministro? Es difícil, ¿eh? La verdad que Duhovne tiene un nivel de conocimiento bastante bajo en la población. Lo que creo que puede pasar es que aparezcan, la verdad es que lo que vemos son algunas ruedas que empieza a cambiar el ánimo en la gente. La verdad que el análisis que mostraron antes era muy interesante respecto al final de la campaña y los volúmenes de conversación. Me parece difícil que esto... Es muy sencillo. En un Focus hace poco lo escuchaba, que es: yo abro la heladera y no hay comida. Si el cambio de ministro produce algún mega milagro que en 2 meses aparezca comida en la heladera, será otra cosa. Chino, ¿puede cambiar algo, modificar algo el cambio de ministro? No, a mí me parece que eso está resuelto. Además, la elección de la PASO, que si bien no es definitiva y hay que esperar a octubre, fue contundente. El 70% de los electores no votaron los candidatos de Macri. El 50 creo, ahora, pero vamos a poner 47, que fue la cifra inicial, votaron a Alberto y a Cristina. Y quienes votaron a Labaña y otros candidatos, que entre comillas pueden tener cierta afinidad en algunos valores con Macri, pero en la cuestión económica están en las antípodas. Todos quieren un país de trabajo. Vos lo que querés es trabajo, tener un salario, consumo, mercado interno, cierta tranquilidad de que mañana por lo menos no va a ser mejor, va a ser igual. Todos los argentinos, la mayoría de los argentinos saben que mañana va a ser peor que hoy. No se puede vivir una sociedad así. Entonces me parece que esto ya no cambia nada y yo deseo que el gobierno tenga razonabilidad, escuche a la sociedad y ordene esta transición hasta el 10 de diciembre lo más razonablemente posible. Vamos a mostrarles el libro de Martín Weintraub, Manual de Campañas Políticas, Sinfonía Electoral. Bueno, no sé si alcanzará para algo, es poco tiempo, ¿no?, para leerlo y aplicarlo, pero a quien le sirva, que lo aplique. Martín, le quiero agradecer, porque ya nos estamos despidiendo, Pala, ya hemos llegado al fin de ¿qué nos este esperará programa? El sábado próximo? Cada sábado que venimos con algún movimiento en el país impresionante. No hay elecciones, lo bueno es que no hay una elección de acá el sábado que que empieza viene. a quietarse un poco. Bueno, gracias al delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, a Paula Balmayor, mi vestuarista, a Rebeca Lafón y a Nica Company, a 4D Producciones. Gracias a todos ustedes por haber venido en la noche de hoy. Saludo a Diego, saludo a Brenda y nos estamos encontrando para el sábado próximo. Acá estaremos. En esta Argentina cambiante. Nosotros acá, si Dios quiere, ¿no? La pantalla del 9 que nos recibe cálidamente. Gracias. Buena semana.